como cambios climáticos en sociedades prehistóricas. Tiene una extensa producción bibliográfica, con muchos artículos científicos, capítulos de libros y libros completos, y Laura se convirtió en una referente nacional en el área de su especialidad. Le agradecemos a Laura esta oportunidad, vemos que ya somos 61, así que podemos ya empezar, así ya podemos que nos deje también un poco de tiempo para hacer algunas preguntas. Bueno, muchas gracias por... presentación, Laura. Bueno, muchas gracias por la presentación. La agradecida soy yo por esta invitación y la posibilidad de compartir esta pequeña charla con ustedes y un montón de gente interesada, así que muy, muy contenta. Siempre es grato poder compartir lo que hacemos, que no siempre se divulga en los ámbitos donde debería, así que un placer para mí. También estoy viendo que, bueno, hay mucha gente que no conozco, pero sí hay otra gente que sí conozco, incluso gente que ha colaborado y ha sido hasta docente, así que ya me puse un poco más nerviosa ahora. Y estoy viendo ahí, por ejemplo, me apareció ahí la fotito de Mario Piaggio y Elsa, que también compartimos piso unos años allá en Facultad de Ciencias. Bueno, antes de arrancar, quizás sí a los que se unieron más recientemente, habíamos acordado que pueden ir haciendo preguntas por el chat, que vamos a tratar de responderlas cuando finalice la presentación, y después, si tenemos tiempo, algún espacio así también de intercambio, no solo de preguntas, sino de, bueno, eso, de intercambio general con quienes estén interesados. Bueno, la propuesta de esta charla es hablar un poco de este tema de la gestión de la biodiversidad en la prehistoria de las tierras bajas. Es un tema muy amplio y muy ambicioso para abordar en una charla de 40-45 minutos, así que posiblemente me voy a quedar corta, se podría hablar muchísimo y podríamos dar un curso entero sobre esto o más. Seguramente se queden con más preguntas que respuestas, pero eso, bueno, nos pasa siempre. Y bueno, de hecho, si al terminar esta charla se les abrieron nuevas preguntas e intereses particulares sobre estos temas, creo que el objetivo va a estar más que cumplido. Un poco brevemente lo que había pensado compartir con ustedes en esta charla. Bueno, primero que nada, muy brevemente, el abordaje con que estamos viendo estos temas, nuevos paradigmas, el interés en romper las barreras disciplinares y viejas dicotomías, en particular la dicotomía naturaleza y cultura que tenemos desde la sociedad occidental y moderna tan impregnado en el ADN. Contarles un poco de mi trabajo desde la paleoetnobotánica como contexto general de marco metodológico y teórico de trabajo, hablar de cómo hemos abordado, desde dónde miramos las principales formas de interrelación de los humanos con el entorno ambiental, y las evidencias arqueológicas que tenemos para generar esta información. Cuáles son las limitaciones que tenemos en el registro arqueológico en el Uruguay y cuáles son las evidencias que hemos podido generar al respecto a pesar de estas limitaciones, y bueno, finalmente, nada, el intercambio sobre estos nuevos diálogos entre pasado y presente, porque lo que hacemos no es solo mirando, tratando de reconstruir un pasado lejano, sino ver cómo estas modificaciones, estas interrelaciones de los seres humanos con el entorno en el pasado tienen también sus consecuencias en el presente, y también algunas lecciones que nos pueden dejar para nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, bueno, como decía la profesora Lucía en la presentación, yo soy antropóloga, hice mi carrera de grado en antropología, dentro de la antropología me especialicé en la arqueología, y cuando estaba estudiando me incliné
hacia el tema de la arqueobotánica o los restos vegetales en los contextos arqueológicos. En parte porque me interesaba el mundo vegetal, por herencia familiar también, y en parte porque, bueno, había muchos compañeros trabajando en la arqueofauna, en los restos de animales en contextos arqueológicos, y estaba muy poco desarrollada la parte de la vegetación. Y para comprender estas interrelaciones entre los humanos y el ambiente en el pasado, era importante también abordar el mundo de lo vegetal, que tenía sus limitaciones por las condiciones de preservación de los restos vegetales principalmente. Pero bueno, hice mi tesis de grado en estos temas, y cuando culminé la carrera me di cuenta que para abordar estas temáticas que a mí me interesaban de esa interrelación humano-ambiental, me quedaba un poco corta disciplinarmente, y que eran temas que se tenían que abordar transgrediendo las fronteras disciplinares y complementando con otros abordajes que permitieran un estudio más integral. Y es por eso que hice la maestría y el doctorado en ciencias biológicas en el área de la ecología, y de esa manera logré como integrar la parte social, cultural, con la parte más ecológica, biológica, para poder justamente abordar estos temas que a mí me interesaban, que era la relación del ser humano con el entorno ambiental, para comprender la heterogeneidad de los paisajes de la región y esa relación histórica entre diversidad biológica y diversidad cultural, que yo no solo yo, ¿no? O sea, es una corriente actual, tratamos de verla como un todo, aunque en el lenguaje seguimos hablando de naturaleza y cultura, o diversidad biológica y cultural, o biocultural, pero bueno, son las trabas que tenemos en el lenguaje, porque ya lo tenemos definido como cosas separadas. Entonces, bueno, la ecología humana, como gran paraguas de trabajo, fue la que me permitió combinar aspectos de historia ambiental, como las reconstrucciones paleoambientales, los cambios ambientales tanto naturales como antrópicos ocurridos en el pasado, con la ecología histórica, que es la que estudia justamente esta dialéctica entre el ser humano y el entorno ambiental, y las consecuencias que tiene sobre el paisaje, entendiendo a los paisajes como precisamente el producto de esas interacciones de mediano y largo plazo, donde ambas partes se nutren, es decir, el ser humano se adapta, pero no en una forma pasiva al ambiente, sino que se adapta modificando el entorno y las condiciones, y esas modificaciones a la vez también impactan en las sociedades humanas y sus formas de subsistencia. Entonces, bueno, esto es más o menos como ese enfoque, el enfoque desde donde se han generado partes de estos trabajos, y cómo intentamos nosotros abordar estos temas ya no desde lo disciplinar, sino integrado en una visión más general, y en investigaciones donde participan colegas de distintas disciplinas de las más variadas, ¿no? Y bueno, como les decía, dentro de toda esta gama de la interrelación humano-ambiental, mi enfoque particular es el de la paleoetnobotánica como contexto de trabajo, es decir, la interrelación del ser humano con las plantas en profundidad temporal, y también respetando estos distintos ejes. Por un lado, la paleobotánica en sí misma, que no necesariamente trabaja en contextos arqueológicos, sino que trabajamos principalmente en registros naturales, fondos de lagunas, secuencias sedimentarias, para obtener indicadores de cómo ha variado la vegetación en el tiempo, y vinculada a ella los cambios ambientales y climáticos generales, también los cambios ocasionados por el ser humano. Luego la arqueobotánica, que esto sí ya implica la recuperación e identificación de restos vegetales en los contextos arqueológicos, y la etnobotánica, que es la que estudia la relación de los seres humanos con las plantas en contextos vivos, que es la que muchas veces nos nutre de información para poder interpretar el registro pasado, ¿sí? Es decir, conociendo cómo las poblaciones interactúan con el entorno, cómo utilizan recursos, cómo manejan los recursos, muchas veces es lo que a nosotros nos permite interpretar el registro, que es fragmentario, que es limitado, de cómo interactuaron las poblaciones en el pasado. Entonces, bueno, todo esto, ¿para qué? En particular, y lo que quería compartir con ustedes es
para abordar este tema de la interrelación de los humanos con el ambiente, con las plantas en particular, incluyendo prácticas prehistóricas de manejo ambiental, ¿sí? Hoy sabemos que los seres humanos, allí donde hayan estado, en todos los ambientes de la Tierra, han generado modificaciones, distintas formas de manejar de los ambientes a distintas escalas y con distinto grado de intensidad y con distintas evidencias que quedan para que los arqueólogos podamos recuperar, estudiar y reconstruir cuáles fueron esas prácticas. El mito de los ambientes prístinos, por ejemplo, de que existen ambientes que son naturales, prístinos, en realidad hoy ya se sabe que no es así y que los seres humanos en todos los lugares de la Tierra donde han estado han dejado una impronta con modificaciones en el ambiente de distintas escalas y muchas de ellas inclusive favorables en términos de incremento de la diversidad biológica, de la riqueza de especies. Estas prácticas se pueden agrupar en grandes rasgos, ¿no? En dos grupos principales. Hay algunas prácticas que son muy comunes, que han sido muy comunes a lo largo de la historia de la humanidad, que son poco intensivas, es decir, no generan grandes cambios, pero sí pueden ser de alta frecuencia y que generalmente son las más difíciles para nosotros porque tienen baja visibilidad arqueológica. En términos de la relación humano-plantas, por ejemplo, la selección de especies, la recolección y dispersión de semillas, el trasplante de propágulos, el cultivo, el cuidado, el favorecimiento de especies, los clareos y los manejos de los ambientes a través del fuego. Antes se creía que existía dos polos opuestos entre lo que era natural y lo que era domesticado. Hoy se sabe que hay todo un continuo donde hay muchísimas de estas prácticas intermedias que generan incluso ambientes domesticados más que plantas domesticadas, que hay prácticas de favorecimiento, de cuidado, de trasplante, de dispersión, que van generando concentración de recursos útiles para los seres humanos, sin que eso implique una producción intensiva en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, en la selva amazónica hay muchos estudios que han evidenciado que gran parte de la diversidad y riqueza de especies que existen son productos de miles de años del quehacer de grupos cazadores-recolectores pequeños, muy móviles, pero que con sus formas de vida y su traslado de los campamentos y la acumulación y dispersión de semillas, fueron generando pequeños parches donde quedaban los campamentos, como pequeños huertos silvestres, que no eran generados intencionalmente, pero que tampoco eran desconocidos y que las poblaciones, los grupos generan sus rutas, sus circuitos para volver a pasar por esos lugares para abastecerse de recursos. Entonces, eso incluso se ha dado en llamar domicultura o domesticación incidental, porque son prácticas que reiteradas a lo largo de miles de años tienen consecuencias importantes sobre el ambiente, pero tienen una baja visibilidad arqueológica y son las más difíciles de reconstruir. Después hay otro conjunto de prácticas más intensivas, que son las que a los arqueólogos nos resulta más fácil abordar, porque tienen que ver con la manipulación de suelos y de drenajes, la creación de estructuras, de suelos antrópicos, las obras de ingeniería hidráulica, y que también tienen fuerte incidencia sobre los ambientes y un registro que nos permite, son más evidentes en el paisaje y son más fáciles de abordar en los trabajos de reconstrucción. Esa foto que está ahí en la presentación, por ejemplo, tiene es una foto de un momento, esto es en los bañados de India Muerta, ahí cerca de Lascano. Lo que se ve como una mata de árboles son un conjunto de cerritos que están arbolados, y que vendría a ser un ejemplo de estas prácticas intensivas de mayor visibilidad arqueológica, y lo que está al lado es un pajonal quemado, que es una práctica de las que podría ser poco intensiva, ¿sí? Pero que realizada con frecuencia puede tener impactos importantes en la dinámica de la vegetación. Obviamente la quema esa es actual, son prácticas actuales, pero son prácticas que también tienen una historia y que se han continuado y tienen su continuo en la actualidad. Pero bueno, es una imagen que integra dos tipos de prácticas diferentes a dos escalas temporales diferentes, pero que conviven en un mismo paisaje.
Entonces, bueno, esto simplemente para poner en contexto lo que les voy a presentar, y no es para justificarme, aunque un poco sí, pero bueno, la arqueología, la información que nosotros generamos, la arqueología, la paleobotánica, la paleoetnobotánica, siempre que trabajamos con el pasado, la información es parcial, es limitada, y lo que sabemos hoy no se va a comparar con lo que vamos a saber mañana o pasado, ni con lo que se conocía hace un tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto? Bueno, porque tenemos algunas limitaciones importantes de contexto, tanto del contexto arqueológico en este caso particular, como del contexto histórico-cultural en el que nosotros estamos situados actualmente. Desde la arqueología, las limitaciones tienen que ver con la construcción del registro. ¿Sí? Nosotros trabajamos con la materialidad, con los restos materiales que nos quedaron de un pasado que puede ser centenario o milenario. Entonces, no todas las cosas quedan en el registro, y muchas de las que quedan tampoco se preservan bien. Entonces ya tenemos un registro que es fragmentario. Pero también desde nuestro contexto histórico-cultural tenemos limitaciones en la interpretación de ese registro. Es decir, nosotros no solo tenemos que recuperar evidencias, sino tenemos que interpretarlas. Y gran parte de esas limitaciones tienen que ver con en nuestro contexto particular de nuestro país, con la erosión y pérdida de conocimientos indígenas. Nosotros no tenemos, como hay en otros países de la región, culturas indígenas vivas que hayan mantenido las prácticas culturales tradicionales y que son una fuente fundamental para interpretar los restos fragmentarios que nosotros recuperamos en el registro. Entonces, bueno, ¿cómo intentamos abordar y subsanar estas, o minimizar? Subsanar es imposible, ¿no? Estas limitaciones, por un lado, tratando de ampliar lo más que se pueda el abordaje multidisciplinar y con múltiples indicadores, ¿sí? A los arqueólogos nos interesa desde los restos grandes hasta los pequeños, los moleculares, los indicadores químicos, biológicos, físicos, todo, y cada vez más la tecnología hace que podamos obtener mayor cantidad de información de las mismas evidencias, ¿sí? Y por otro lado, a través de la etnografía y la etnobotánica, es decir, teniendo en cuenta registros gráficos, etnográficos, etnohistóricos y estudios con poblaciones indígenas de la región, nos nutrimos de ideas para poder dar un contexto eh, más vivo a la interpretación de esos restos que vamos a recuperar, lo cual se hace difícil si las diferencias culturales son grandes o si nos vamos muy atrás en el tiempo, porque no necesariamente hay correlatos etnográficos actuales, ¿no? Entonces, bueno, entrando un poco, eso es para que entiendan que no podemos conocer todo, ni mucho menos, ni cerca de todo, y de algunas cosas que sí tenemos evidencia, inclusive nos quedamos muy cortos a la hora de interpretar, y cuando interpretamos son eso, generalmente son interpretaciones que hacemos con ciertas bases, pero nos gustaría obviamente conocer y poder saber mucho más incluso de los datos que tenemos. Y bueno, les decía que el tema es que, bueno, se hace más complejo inclusive cuando nos vamos más atrás en el tiempo, y en el caso de la prehistoria del Uruguay, y en particular de la prehistoria del este del país, los registros de ocupaciones humanas más tempranos están hacia el final del Pleistoceno, comienzo del Holoceno, es decir, hace 11, 12, hasta 13.000 años antes del presente. Si bien no es una prehistoria comparada con la que puede ser la prehistoria europea, por ejemplo, y mucho menos asiática o africana, igual es una prehistoria, son 11.000 años, 12.000 años para abordar y tratar de reconstruir cómo fueron cambiando esas formas de relacionarse del ser humano con el entorno, cómo fueron cambiando esos ambientes. Algo que sí es bien interesante es que a nosotros nos parece que acá no han existido grandes cambios en el ambiente, y sí existieron los últimos 10.000 años. Bueno, esa transición Pleistoceno-Holoceno es el final de la última era glacial, pero también hemos tenido cambios en los niveles del mar, que configuraron distinto la costa, los grandes ríos y también todo el sistema fluvial.
cambios en la temperatura, en los regímenes de precipitación, y esos cambios afectaron a las poblaciones humanas que estaban ocupando el territorio, y esas poblaciones se fueron adaptando a esos cambios ambientales, pero también generando sus propias modificaciones, que fueron las que hicieron posible esa adaptación. Yo no me voy a detener a hablar de los periodos tempranos de ocupación humana en la región, principalmente porque el registro es muy, muy, muy escaso. Estos primeros pobladores, que fueron principalmente cazadores-recolectores, lo que se preserva de las ocupaciones más tempranas, de los poquitos sitios tempranos que hay en el Uruguay y en la región, tiene que ver principalmente con los instrumentos en piedra, vinculados principalmente a las herramientas de caza, a las puntas de flecha y a los desechos de fabricación de las puntas de flecha, y es donde menos información existe hasta el día de hoy, porque bueno, los sitios son muy poquitos, se están investigando y hay muy poca información de contexto para poder reconstruir más cómo fueron esas formas de interactuar con el ambiente. Recién para el Holoceno medio, es decir, los últimos 5.000, 5.500, 6.000 años, es cuando empezamos a tener una presencia de poblaciones humanas más marcada en el territorio, con mayor cantidad de sitios, con mayor cantidad de restos que se pueden recuperar y analizar, y eso tiene que ver con, por un lado, las ocupaciones en la costa. Sí, hay sitios como ocupaciones como sitios como en Cabo Polonio, por ejemplo, que tienen más de 6.000 años de antigüedad, aunque son también puntuales, pero es una costa que también estaba modificándose por los cambios ambientales, y hacia unos 5.500 años antes del presente que empiezan la ocurrencia de este fenómeno de los cerritos de indios, en esta zona este del país, y que ahí sí empezamos a tener en los propios cerritos y en el registro de los cerritos cada vez más evidencias de esta presencia humana y mayor cantidad de registros que nos permite abordar con más intensidad, bueno, toda la forma de subsistencia, la forma de obtención, procesamiento de recursos y las modificaciones e impactos que tuvieron las poblaciones prehistóricas en el entorno. Así que yo me voy a centrar principalmente en este periodo de los últimos 5.000 años, que es donde está este fenómeno de los cerritos de indios, que es lo que más se ha estudiado en la región y donde tenemos más evidencias para abordar estos temas que quería compartir. Entonces, bueno, un poco así, empezando por lo que podríamos decir estas prácticas menos intensivas o recurrentes de utilización y relacionamiento con el entorno en general y con las plantas en particular. A lo largo de estos últimos 20 años, más o menos, de investigación, pero con más intensificación en los últimos años, se ha podido o se está generando todo un registro de distintas especies vegetales que aparecen en el registro arqueológico y que han podido ser asignadas a su utilización como recursos, en algunos casos de combustible, porque son carbones, maderas carbonizadas, en otros casos recursos vinculados a la alimentación, a tecnología, y en otros hay todo un universo de otros posibles usos que se nos escapa a la interpretación, pero que posiblemente también estuvieran representados y estuvieran ahí en el registro. Posiblemente no vean mucho en esa tabla que está ahí, después quizás lo puedan ver más grande, pero hay unas cuantas familias vegetales y unas cuantas especies, algunas identificadas a nivel de especie, otras de géneros y otras simplemente a nivel de familia. Piensen que los restos que nosotros recuperamos son escasos, fragmentarios, a veces son pequeños trozos de madera carbonizada, a veces son semillas quemadas, que es muy difícil saber exactamente de qué especie es, aunque se pueda llegar al género o a la familia. A veces son granos de almidón que quedaron adheridos a las paredes de un resto de una vasija. Fitolitos, que son células que se silicifican en el tejido de las plantas y eso permite que sobrevivan en el tiempo, pero que no todas las plantas los producen, por lo tanto también ahí tenemos una limitante en lo que puede quedar representado en el registro, ¿no? Dentro de las plantas silvestres, algunas
de ellas que pueden ser consideradas incluso que pudieron haber sido manejadas, como las achiras. La que destaca y ha destacado desde el comienzo de las investigaciones en arqueología de la región son las palmas, ¿sí? Por varios motivos. Primero porque es un recurso ostensible y abundante, ¿sí? En esta región del este tenemos las extensiones de palmares de Butiá, por ejemplo, pero también está la palma pindó, que es muy abundante en las zonas, en los bosques serranos o en los bosques fluviales. Entonces, bueno, es un recurso que es evidente. Hay muchas referencias etnográficas para grupos de toda América sobre la importancia de las palmas en la subsistencia para distintos y múltiples usos. Los usos históricos de estas plantas también llegan hasta nuestros días, ¿sí? Muchos de esos usos igual para alimentación, para material para construcción, para cestería, para hacer corrales vivos, y también son las plantas que posiblemente tengan mayor visibilidad en el registro arqueológico. ¿Por qué? Porque el endocarpo carbonizado, es decir, los coquitos, ¿sí?, del fruto quemados, tienen una buena preservación, una preservación que incluso es mejor que la del carbón de la madera carbonizada. Entonces, es de los pocos recursos macro, así de los pocos restos de frutos o semillas que se recuperan del registro arqueológico. De hecho, uno de los fechados más antiguos que hay para la región, que no es de un cerrito de indio, sino de abajo de un cerrito de indio, es decir, que es de una ocupación humana anterior a la construcción de los cerritos, se obtuvo a partir de estos coquitos quemados de palmeras, y es una datación de 8.500 años antes del presente en el sitio Rincón de los Indios. Además de los coquitos que se recuperan y que incluso los arqueólogos cuando encuentran no solo es importante por el recurso que identifican, sino porque es un material excelente para poder tener dataciones radiocarbónicas, porque como son semillas, son anuales, no tienen problemas de dispersión, o como una madera que un árbol puede vivir mucho tiempo, entonces depende de uno qué parte de la madera esté fechando, puede tener un error, un desfasaje en la fecha, pero bueno, esto no pasa con los coquitos, entonces siempre fueron como muy apreciados en la arqueología como también material para obtener estas cronologías que nos permitan reconstruir el pasado. Pero también aparecen en los sitios arqueológicos, esto sí ya más vinculado a los cerritos, estos instrumentos en piedra con oquedades que se conocen como rompecoquitos, o rompecocos o piedras con hoyuelos, que están vinculadas justamente a partir estos coquitos para extraer la almendra, que también es un recurso, además del fruto en sí mismo, es un recurso alimenticio muy importante. Entonces, también acá tenemos un caso de una tecnología específica vinculada al procesamiento de este recurso. Rompecoquitos como estos se utilizan hasta el día de hoy en la región para la extracción de la almendra y para la fabricación, por ejemplo, del café de coco. ¿Sí? Bueno, como les decía, en los sitios arqueológicos estos son de los pocos restos macroscópicos que se recuperan. Este es el caso de un sitio en particular en el Bañado de San Miguel, un cerrito de indios, donde bueno, Diego Suárez, que fue uno de los que organizó esta charla, pero no nos pudo acompañar, con estos materiales él realizó su tesis de maestría y encontró, bueno, recuperó a través de técnicas de flotación, de sedimento extraído de esa excavación, numerosos fragmentos de endocarpos carbonizados de palmeras, que una vez identificados, haciendo también experimentación y trabajo comparativo, pudo identificar la presencia de las dos palmeras, tanto de Butiá como de Pindó, e inclusive en este sitio está más presente la Pindó. Pero bueno, es un sitio que está a los pies de la Sierra de San Miguel, no está en el área de distribución del palmar de Butiá, y sí está más próximo a la sierra, donde es más abundante la palma Pindó. Pero de todos modos están las dos presentes en el registro. En otro tipo de materiales, por ejemplo, en los sedimentos mismos, también se encontraron de este mismo sitio muchos fitolitos, que son estas células silicificadas que
yo les comentaba hoy que las palmeras es una de las plantas, de una de las familias vegetales que más producen estas células que se silicifican en el tejido. Cuando la hoja, por ejemplo, se desagrega y se descompone, quedan formando parte del sedimento y se pueden mirar al microscopio, son fácilmente reconocibles y se pueden identificar, y en el caso de este sitio, además de la presencia de los coquitos, había altas concentraciones de fitolitos de hoja de palmera, lo que también da idea de que no solo el fruto, sino también las hojas se utilizaban con fines posiblemente tecnológicos o constructivos. Inclusive ahí, esto que está marcado en gris, que es una acumulación más importante, estaba vinculado a un nivel de enterramientos humanos, que, bueno, la etnografía también da cuentas de la preparación de enterramientos con envoltorios de hojas, y es posible, esto es lo que les decía hoy de las interpretaciones, es posible que estuviera vinculado a algún tipo de preparación del enterramiento, aunque es una posible interpretación. En las adherencias de los restos de cerámica que encontramos, que generalmente son fragmentos como estos que se ven en la foto, muchas veces también aparecen estas otras masas de sílice más fundida. Estos se forman también en los frutos de las palmas, lo que también da cuenta no solo de que las comían y que usaban las hojas, sino que también eran procesadas de alguna manera, cocidas o fermentadas para el consumo humano. Entonces también son registros no solo de que las aprovechaban, sino que también había un procesamiento del recurso. Y cuando tenemos ocasión de encontrar restos humanos, que los restos humanos dan muchísima información sobre las poblaciones prehistóricas, desde temas de tamaño, expectativa de vida, estado sanitario, también dan información importante de la nutrición, de la alimentación. En el caso de este sitio en particular del Bañado de San Miguel, en uno de los cerritos se recuperaron muchos enterramientos y distintos estudios como la relación de elementos trazas o inclusive los estudios de dentición apuntaron a la importancia del consumo del fruto en sí y de la almendra en particular en el caso del estroncio zinc como un elemento muy importante en la dieta de estas poblaciones. Bueno, lo que les decía hoy, hay un universo muy grande de información, nosotros podemos saber qué comían, qué procesaban, pero otra multiplicidad de usos es más difícil de reconstruir. Sí podemos tener una idea de cuál fue ese universo de usos que podían dar a este recurso a través de la etnografía, leyendo y consultando fuentes de cómo grupos indígenas de toda la región y de toda América hacen uso, enorme cantidad de usos, múltiple cantidad de usos del recurso palma, no solo para alimentación, sino para todo tipo de tecnologías y todo tipo de usos de construcción también. Entonces, para nosotros es difícil, si no vamos a llegar a decir, porque no vamos a encontrar restos de un tejido o de una cestería, para nosotros no podemos decir lo usaron para esto, pero sí, bueno, que existe la posibilidad de que también estos usos estuvieran integrados a la subsistencia de estos grupos prehistóricos. Y algunas preguntas que nos hacemos, vinculado a esto que hablábamos hoy, de las prácticas poco intensivas, pero de larga data, y sus posibles consecuencias sobre la distribución y concentración de los recursos, es justamente, ¿tuvieron alguna incidencia las poblaciones humanas prehistóricas sobre el palmar? Hay muchas hipótesis, hay muchas ideas, se han escuchado, bueno, incluso la antigua leyenda del camino del indio vinculada a las palmas, que hoy se sabe que son especies diferentes y que no es algo que se mantenga, pero sí hay evidencias fuertes de que hubo una interacción importante, muy importante de las poblaciones prehistóricas con el palmar, con la palmera, que hubo colecta y aprovechamiento del recurso palma, que hubo dispersión
de la palma también, porque hay un transporte, hay un consumo de los frutos fuera de las áreas del palmar. De hecho, al interior del palmar no se han registrado sitios, los sitios están en la periferia, e incluso se han encontrado restos de palmeras en sitios que están distantes del palmar, o sea que hay una dispersión del recurso potencial, y hay fuertes presunciones de que pudo haber existido un manejo que pudo haber involucrado la protección, el trasplante, muchos grupos constructores de montículos, por ejemplo en el Mato Grosso, cada vez que hacían un montículo nuevo, trasplantaban, mejor dicho, palmas en la base para tener este recurso cerca. Eso es una presunción, porque lo difícil para nosotros es poder generar evidencias de ese tipo de interacción cuando son prácticas que tienen baja visibilidad y son muy difíciles de diferenciar de lo que puedan haber sido dinámicas naturales. Entonces ahora, justo este año, presentamos un proyecto de investigación de ecología histórica vinculada al palmar, o que tiene una rama de ecología histórica vinculada al palmar, para ver si podemos empezar de a poco a tratar de buscar evidencias de cómo han sido los cambios en el pasado, de la distribución, de la concentración, de las asociaciones del palmar, y ver si hay algún vínculo con que se pueda asociar a manejo humano prehistórico. Pero bueno, es eso. Son de las preguntas que tenemos, que no solo tenemos los arqueólogos, lo tienen mucha gente, y sobre todo porque, bueno, hay muchos ejemplos de prácticas de este tipo vinculadas a las palmas en toda América, ¿no? Son de las plantas que están dentro de las más intensamente manejadas, incluyendo la domesticación, la semidomesticación y el cultivo a lo largo de toda América. Si eso ocurrió o no en nuestro territorio es algo que ciertamente nos gustaría saber, y lo quería compartir justamente para esto, para ver también las interrogantes y la dificultad que hay muchas veces de poder demostrar estas interacciones cuando no tienen consecuencias inmediatas evidentes de gran impacto. Bueno, mucho más sencillo es cuando nos encontramos en el registro con indicadores de especies que son ya domesticadas, que ya llegaron domesticadas, como es el caso de los zapallos, el maíz o el poroto, que son especies que son domésticas y que su presencia en el registro arqueológico nos habla de su manejo y su cultivo, porque dependen del hombre para ser producidas, ¿no? Entonces también esto fue algo que al principio fue novedoso para la arqueología del Uruguay. Nuestras fuentes de información histórica no daban cuenta de grupos que producían productos cultivados, salvo para los guaraníes tardíos, y sin embargo cuando se empezó a trabajar en arqueología de cerritos empezaron a encontrar evidencias de la presencia de especies cultivadas en momentos bastante tempranos, ¿no? Estamos hablando de 4.200 años antes del presente para el maíz y las cucurbitas, un poquito menos para el poroto, aunque bueno, los registros siempre son fragmentados y es posible que en un tiempo se encuentren evidencias más antiguas o inclusive de otras especies que aún no están identificadas. También aparecen mucho, más que en los sedimentos a veces, porque los sedimentos están más vinculados a las zonas de producción y no necesariamente quedan muchos registros, suelen aparecer más vinculadas a los instrumentos de molienda donde se procesaban los recursos o al material cerámico, ¿sí? También, bueno, muchas veces rotos, fragmentados, pero es donde aparecen más recurrentemente los registros de estos recursos. Y en el caso particular de un conjunto muy próximo a un conjunto de cerritos de indios en el valle del arroyo Yaguarí, en la cañada de los Caponcitos, esto es departamento de Tacuarembó, se encontraron un conjunto de microrrasgos, que son estos que se ven en la foto de abajo, unas elevaciones muy pequeñitas y alargadas, que cuando se fecharon tenían en el entorno de 1000 años antes del presente, y en ellos se encontró mucha evidencia de
chala, y de la parte vegetativa del maíz. También los análisis de isótopos estables en la materia orgánica indicaban que era una planta 4, o sea, respaldaban el uso de estas estructuras para producir maíz hace 1000 años. Entonces, es una evidencia no solamente del cultivo y del consumo, sino también de la construcción de estructuras productivas, es decir, aquí se construyó, se modificó el suelo, se preparó la tierra, se sobrelevó el espacio para producir maíz. Entonces, esta es una de las evidencias más claras. También después se encontraron otras acá en Rocha, en la región este, están siempre vinculadas a sitios con cerritos, estas pequeñas elevaciones que aparentemente habrían sido generadas para la producción vegetal. Y bueno, yendo nuevamente al análisis de la paleodieta a través de los restos humanos, también se han encontrado granos de maíz, granos de almidón, de maíz y de porotos en el sarro dental de los individuos enterrados en sitios tanto del este como del litoral. Esto para que se hagan una idea de hasta por dónde podemos encontrar las evidencias. En el sarro de los dientes quedan atrapados restos de las cosas que se consumen, a veces fibras, a veces pueden ser, bueno, hay gente que incluso estudia las bacterias. En este caso, un grupo de estudiantes de antropología biológica tuvo un proyecto para trabajar con identificación de microrestos en sarro dental y encontraron presencia de almidones de maíz y de porotos, además de otros recursos vegetales silvestres, dentro de los cuales las palmeras también estaban presentes, obviamente. Sin embargo, y esto también es interesante, cuando analizamos los isótopos estables en los huesos, que también dan información sobre la dieta, no la dieta la última, sino un promedio de los últimos 10 años de la alimentación de los individuos en vida, lo que se encuentra es que estos recursos cultivados tampoco eran la base de la alimentación. Es decir, los grupos indígenas, inclusive para grupos guaraníes, que están más asociados a las prácticas agrícolas, vivían de la caza, de la pesca, de la recolección y complementaban la dieta, la subsistencia con algunos productos cultivados. En muchos casos la etnografía muestra que el cultivo del maíz se hacía más vinculado a fines ceremoniales, inclusive para la elaboración de chicha y bebidas fermentadas, más que como base de la alimentación. ¿Por qué es importante esto? Porque también tradicionalmente se creía que la agricultura había sido una revolución y que las poblaciones habían pasado de ser recolectoras a ser agrícolas cuando descubrieron que de una semilla salía una planta. Hoy, del mismo modo que vemos que hay todo un continuo y un gradiente de relación de las personas con el medio, con las plantas, también se sabe que muchos grupos humanos adoptaron el cultivo y la domesticación de especies sin que ello implicara que se volvieran dependientes de esos recursos para su subsistencia, sino que eran complementarios, accesorios o incluso en muchos casos vinculados a otros usos más ceremoniales o festivos o de deleite o de gusto inclusive. Entonces, bueno, con respecto al tema de la producción, si bien nosotros no vamos a hablar de que acá tuvimos agricultura intensiva o grandes sociedades agrícolas, si nos preguntamos si podemos hablar de agroecosistemas prehistóricos, y yo creo que sí, a la escala de lo que podrían ser sistemas hortícolas más que agrícolas, ¿no? Con pequeños huertos domésticos, pequeñas parcelas de producción que no eran la base de la subsistencia, pero tenemos evidencias de producción, tenemos evidencia de consumo e inclusive de arquitectura en tierra con fines productivos. Y esta foto que les comparto acá es bien interesante. Esta foto la tomamos en una salida que hicimos en diciembre del año pasado, Alejandra estaba presente, a unos cerritos de indios. En este caso es un conjunto que se llama Jaula del Tigre, que está en medio de una arrocera. ¿Sí? La foto que se ve a la izquierda es el cerrito y que tiene toda la ladera, un pedazo de la ladera del cerrito, estaba trabajada la tierra y ahí los trabajadores de la arrocera habían hecho una huerta. ¿Sí? Una pequeña huerta donde plantaron, se ve en la foto de la derecha,
maíz y zapallo, ¿sí? En una hilera ahí, tenían un par de hileras de maíz y zapallo plantadas, y era simplemente para tener como suministro, para abastecerse en el pequeño periodo en que estaban trabajando, preparando las taipas y trabajando en la preparación de la zafra del arroz. Algo muy similar es como nosotros nos imaginamos que pudo haber ocurrido en el pasado, donde estas estructuras, también los cerritos de indio, las laderas de las partes más bajas, o estas otras pequeñas estructuras que les comentaba hoy, estos microrrelieves, fueron utilizadas para plantar pequeñas huertas para uso doméstico, puntual, en un contexto muy parecido, seguramente, arrocera aparte, ¿no? De lo que podemos ver hoy en día, que las prácticas que todavía hoy en día se realizan en estos mismos sistemas actualmente. Entonces hay como una continuidad también de estos usos hasta la actualidad. Y bueno, ya metiéndonos, vamos intensificando las prácticas desde lo que era la recolección y quizás algunos manejos hasta lo que es el cultivo de plantas domésticas y pequeñas obras en tierra, hasta lo que podrían ser las evidencias más intensivas de manejo del ambiente y la gestión de la biodiversidad, que han conllevado lo que nosotros consideramos que es la domesticación del paisaje. Ya no necesariamente la domesticación de especies, sino del paisaje en sí mismo, modificaciones en el entorno, en el medio físico, que van generando también cambios en el medio biótico y que hacen que el paisaje en sí sea un paisaje que está domesticado y que ha permanecido domesticado hasta la actualidad. ¿Cuáles son estas evidencias? Bueno, de distintos tipos y confluyen todas, además es un registro que confluye en estos cerritos de indios que tenemos en la región. La presencia de suelos antropogénicos, es decir, suelos que han sido alterados o directamente creados por el hombre con características que son únicas, la propia arquitectura en tierra, que muchas veces está vinculada a la creación de estos suelos, pero otras veces no, con la construcción de montículos, plataformas, camellones, terraplenes, presencia, evidencia de ingeniería hidráulica. Muchos de estos sitios están vinculados a canales, pequeños canales para desagotar el agua durante los periodos de inundaciones, manejo de algunos pequeños espejos de agua, y la presencia del fuego, que es recurrente en el registro de estos sitios, y que posiblemente haya sido también una forma frecuente de manejar el ambiente e ir generando espacios habitables, y gestionar también todo lo que tiene que ver con los residuos y todos los aportes orgánicos. Entonces, hemos hablado de cerritos antes, durante esta presentación, y yo no los definí, ni dije mucho qué eran, pero bueno, también era un poco para llegar a este punto y explayarnos un poco más sobre eso. Los cerritos de indios, que son esas imágenes que ven ahí, son montículos en forma de túmulo, de estructuras monticulares, que están construidas principalmente en tierra. Comenzaron a ser construidas hace unos 5.500 años aquí en Rocha, los más antiguos se encuentran en la región de India Muerta, pero son comunes a las tierras bajas e inundables de todo el país. Están además de en Rocha, en 33, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera. Si uno mapea más o menos las zonas de producción de arroz, bueno, son todas zonas de dispersión de cerritos. Tampoco son exclusivos de Uruguay, son comunes a las tierras bajas de toda América. Aquí en la región están en el delta del Paraná, en Brasil hay en el Mato Grosso, en el Pantanal, en el Amazonas, están en los llanos de Mojo en Bolivia, hay en Venezuela, hay en Colombia, siempre vinculados a estas zonas, a las zonas de humedales, digamos. Pueden tener
en nuestro país pueden ir desde medio metro al el más alto, que es también el más antiguo, que es el Cerro de la Viuda, llega a más de 7 metros de altura en la actualidad, y se cree que en su momento fue bastante más alto, porque también estas estructuras sufren procesos de erosión y de ladera que van perdiendo altura y van ganando en volumen. Existen por miles, vinculados, como les decía, a estas zonas de humedales. Pueden encontrarse aislados, o sea, cerritos solos, pero más comúnmente se encuentran en grupos y se distribuyen en planicies medias, bajas, y también se los encuentran en lomadas y sierras, pero siempre vinculadas a las zonas de humedal. Yo no sé si alcanzan a ver en esta foto, porque bueno, muchas veces, y es algo de lo que vamos a hablar, los cerritos se identifican más por la vegetación que crece arriba que por la estructura en sí. No sé si se ve mi puntero, pero estos son todos conjuntos de cerritos, y las motitas de árboles que se ven a lo lejos en el horizonte son otros conjuntos de cerritos, ¿sí? Uno cuando mira así en el horizonte, salvo donde hay forestación con eucaliptus, todo lo que se ve en estas planicies arbolado está vinculado a estas estructuras de tierra prehistóricas. Y aquí se ven, estos son más de un cerrito en vista de perfil, en conjuntos que pueden, en este caso son de 7 cerritos, pero pueden llegar en Sierra de los Ajos, por ejemplo, a conjuntos de más de 50 cerritos, ¿sí? Y si bien yo no quería hablar de esto, pero son preguntas que siempre surgen, aunque uno vaya a hablar de otras cosas de los cerritos, que son cómo y para qué se construían, para qué las personas hace miles de años construyeron estas estructuras. Bueno, estas son ilustraciones de un libro para niños que salió hace el año pasado, que son Los indios de los cerritos, pero que sirven bien para ilustrar cómo vemos nosotros a los cerritos, cómo los interpretamos, y también para mostrar cómo se vería un cerrito si pudiéramos hacer un corte transversal y poder ver lo que vemos nosotros cuando excavamos, ¿no? Lo que sabemos es que los cerritos no se construían de una sola vez. Los cerritos pueden tener, no sé, 4 metros, pero haberse comenzado a construir hace 4.000 años y seguirse construyendo hace 3, hace 2, hace 1. O sea, no crecieron, no son estructuras que crecieran en una sola vez, sino que son producto de la recurrencia en el tiempo, de habitar, construir, mantener esos espacios durante mucho tiempo, y fueron cambiando también de usos a lo largo de ese tiempo. No solo que distintos cerritos se podían usar para distintas cosas, sino que los mismos cerritos también han ido variando en su funcionalidad a través del tiempo. La práctica, por ejemplo, de enterrar en los cerritos aparece hace unos 2.000, 2.500 años. Antes de eso no hay enterramientos en los cerritos. Eso habla de un cambio también de la funcionalidad y del rol también simbólico de los cerritos. ¿Cómo se construían? Bueno, mediante la acumulación a lo largo del tiempo de una mezcla bien particular, o por lo menos así la vemos hoy. El producto es una mezcla bien particular, donde no es solo juntar tierra de la vuelta y amontonar, porque eso, bueno, se hubiera lavado rápidamente, bueno, con los suelos pesados y arcillosos de la vuelta se hubieran estado resbalando mucho, sino que hay toda una mezcla, una preparación de la tierra, donde se va integrando suelos circundantes con tierra quemada, a veces tierra de termitero, a veces tierra de los propios fogones, donde también se integran los restos de la vida doméstica, una gestión de los residuos que están fuertemente quemados, hay pequeños huesos quemados de los animales que comían. Imaginamos también por las evidencias microscópicas mucho resto de vegetación, y todo eso va generando, bueno, también los restos de los instrumentos, fragmentos de cerámica, generalmente cosas rotas que eran también incorporadas como parte del material constructivo. Y los restos humanos a partir del momento en que fueron utilizados como zonas de enterramiento. Entonces todo eso hace de una combinación en esos suelos, que son suelos únicos, son de los suelos más fértiles que hay en el país, y tienen propiedades que estamos estudiando porque son únicas y realmente vale la pena saber
cuáles fueron los procesos de creación para que mantuvieran después de tantos miles y miles de años sus propiedades. Algo que quería comentarles, bueno, esto es, no sé si ven el puntero, pero si no a la izquierda, es una imagen de cómo nosotros nos imaginamos los cerritos siendo utilizados para vivir, para refugiarse en épocas de inundaciones, para cultivar, para enterrar a los muertos, o sea, para las distintas actividades de la vida doméstica. Y aquí, si se fijan, hay un perro presente. Yo en esta presentación me hice hincapié en las plantas, pero también dentro de las especies domésticas aparece en el registro de los cerritos los perros prehistóricos, perros que estaban domesticados, que eran enterrados junto con las personas en los cerritos, y por eso es que podemos recuperarlos y saber no solo que estaban presentes, sino que eran domésticos, eran parte de la vida de estas sociedades prehistóricas, y eran tan importantes que eran incluso enterrados en los mismos contextos funerarios que las personas. Bueno, y en esta zona en particular de India Muerta, que es el rectangulito verde que se ve ahí en el mapa, es una zona donde estamos trabajando más intensamente, es la zona donde aparecen los cerritos más grandes, los más antiguos, y también la zona donde hay mayor densidad de cerritos con conjuntos realmente es muy, muy importante. La foto que se ve abajo es una foto de la Sierra de los Ajos, que es uno de estos conjuntos que se ve en rojo, aquí alineados, donde hay más de 60 cerritos, realmente así como se ve en esa foto, ¿no? Es todo como un paisaje ondulado, conformados por múltiples cerritos encadenados uno al lado del otro, ¿no? Entonces esta es una zona donde hay una alta densidad, donde la modificación del paisaje, estos procesos de domesticación del ambiente fueron realmente muy intensos y han dejado un registro realmente muy, muy importante, con una modificación muy importante de ese ambiente. Y bueno, como les decía hoy, estos cerritos tienen características, además de todo el registro que tienen dentro, que nos permite conocer un montón de cosas de estas poblaciones prehistóricas, también tienen unas propiedades bien particulares en su composición física y química. Son muy fértiles, para que se haga una idea, tienen entre 600 o más veces de contenido de fósforo que los suelos de la vuelta. Entonces hace que sean sumamente fértiles, además de otros nutrientes. Tienen una mayor porosidad, los suelos inundables del entorno son suelos muy pesados, muy arcillosos. Sin embargo, esta mezcla de tierra que tienen los cerritos hace que sea más porosa, menos compactados, están sobrelevados, por lo tanto no se inundan. En el campo la gente los conoce como islas y les ponen nombre. Está la isla de Alberto, la isla Larga, y ese nombre de isla es porque cuando se inunda lo único que queda fuera del agua son los cerritos, y con esta vegetación arbórea que suelen tener, realmente son islas en los campos inundados. Y bueno, los que también decía hoy están muy, muy frecuentemente asociados a canales de desagüe. ¿Qué consecuencias tienen estas propiedades de los cerritos hoy en la actualidad? Bueno, que funcionan, esto como les decía, como islas de vegetación, ¿sí? Si hubieron todas las fotos que mostré antes, a veces cuesta ver los cerritos porque lo que vemos son esas matas de árboles, ¿sí? Entonces esas islas de vegetación en un contexto de humedales, de pastizales, hace que haya presente una vegetación que no estaría allí si no estuvieran los cerritos. Y eso implica también un aporte, una riqueza, una heterogeneidad en el paisaje que aumenta también la diversidad biológica que hay ahí. También modifican el drenaje natural, y toda esta combinación de cosas hace que sean actualmente también atractivos para el uso agrícola y ganadero, ¿sí? Tanto para cultivar, como vimos hoy, como para que el ganado se refugie del sol en el verano o se refugie de las inundaciones en el invierno. O sea, también hay muchas casas construidas en tiempos históricos sobre cerritos, entonces tienen estas propiedades que también tienen una funcionalidad que llega hasta nuestros días. Estas propiedades de los cerritos, que fueron valoradas y utilizadas en épocas prehistóricas, como vemos también tienen
su correlato y su extensión en el tiempo hasta nuestros días, aunque muchas de estas prácticas actuales, si no se controlan y se compatibilizan con la conservación, están tendiendo a que muchas de estas estructuras desaparezcan, principalmente en vinculación con el cultivo del arroz. Y bueno, van a dejar de, no solo vamos a perder un registro arqueológico invaluable, sino que van a dejar de formar parte de estos paisajes y a brindar los servicios que brindan hoy día también, inclusive para fines productivos. Entonces, pero bueno, para también ver esta continuidad en el tiempo y para terminar con esta parte que es la que más estamos trabajando ahora y que tiene que ver con este tema de la biodiversidad, cómo esta gestión del paisaje y del medio en el pasado tiene sus repercusiones y su correlato y que se mantiene esa impronta en el paisaje hasta la actualidad. Entonces, bueno, esto que veíamos, que es muy evidente de esta función de los cerritos como islas, lo que se ve en el medio es una imagen del Google Earth, simplemente, y después en el costado lo que son estos conjuntos de cerritos y cómo se pueden ver rápidamente como estas islas de vegetación en medio de un humedal abajo, un humedal convertido en arrocera, en el caso del conjunto de más arriba. Entonces, bueno, hace un tiempo empezamos a intentar demostrar esto que es evidente y que todo el mundo lo conoce y que la gente en el campo lo conoce y es una forma de identificar cerritos, sobre todo en estas zonas de India Muerta, es cuando uno ve que hay una mata de árboles, 99% de probabilidad que sean cerritos, pero bueno, quisimos hacer un trabajo a una escala amplia en base a fotografías aéreas e imágenes satelitales, fotografías aéreas del 70 y pico, porque bueno, muchos cerritos actualmente por la intensificación de los usos productivos, ya no tienen vegetación, no han sido arados, entonces bueno, para ver esta correlación también nos basamos mucho en imágenes más antiguas. Y lo que se ve en este gráfico, sin entrar mucho en detalle, el 1 significa con cerrito, el 0 sin cerrito, y la escala hacia arriba es la probabilidad de ocurrencia de vegetación leñosa. Entonces lo que vemos es que sin la presencia de cerritos, la probabilidad es de 0,1 o un poquito más abajo, y con presencia de cerritos la probabilidad está en torno a 0,9, muy cercana para algunas zonas a 1. Es decir, hay una correlación estadísticamente significativa muy fuerte entre la presencia de cerritos y la probabilidad de ocurrencia de bosque, es decir, de vegetación leñosa. Entonces, esto que era algo que se sabía, era importante ponerlo en evidencia para justamente esto, mostrar la importancia que también tienen estos cerritos en términos de la biodiversidad, la riqueza y biodiversidad de especies en los paisajes actuales. Entonces este es un videíto muy corto que hicimos con un grupo de estudiantes que hicieron para un taller de aquí del CURE, de la LGA, un trabajo donde abordaron justamente este tema de la biodiversidad asociada a los cerritos de indios en un padrón muy cerca de Lascano, que es del Instituto Nacional de Colonización, y que a través de un convenio con el CURE nos cedió 3 áreas con 3 conjuntos de cerritos de indios para hacer un monitoreo, investigación, monitoreo y conservación de la diversidad biológica y cultural en estos paisajes arqueológicos, ¿no? Entonces, bueno, principalmente, bueno, esto por ejemplo es un cerrito que no tiene vegetación arbórea y que está solo. Se han hecho trabajos para, bueno, reconstrucción de modelos digitales del terreno, vuelos con dron. Esto se los comparto principalmente porque me parece que los videos que vienen ahora son bien ilustrativos de lo que es el contexto de los ambientes y los conjuntos de cerritos en el ambiente donde se encuentran. Claro, los cerritos ahí no se ven mucho, pero créanme que abajo de todas esas matas de árboles están esos cerritos, y este es un conjunto que le llamamos la tapera, porque ahí donde se ven esos 2 árboles más grandes, que son eucaliptus, están vinculados a una tapera, una casa que fue construida y ocupada arriba de un cerrito hasta hace unos 60 años.
y lo que se ve en el horizonte como matitas de árboles, las que son más dispersas y desprolijas, son otros conjuntos de cerritos que están en la región. También ahí se pueden ver toda la frecuencia de los tacuruces, estos hormigueros, que estamos viendo que en gran parte estos hormigueros quemados eran utilizados como parte del material constructivo de los cerritos. Este es otro conjunto que está también en medio del humedal. Este conjunto se llama Los Huesos, o nosotros le llamamos Los Huesos. También estamos trabajando con los pobladores locales en la toponimia, en cómo conocen ellos, con qué nombre les dan a estas, que ellos les llaman islas, porque también es interesante, nosotros le llamamos de una manera porque, bueno, este es Los Huesos, porque había un enterramiento aflorando hace un tiempo y así lo conocimos. Este conjunto, por ejemplo, que viene ahí, que nosotros le llamamos Los Talitas, porque está conformado prácticamente por talas. La gente del lugar le llaman los cerros de la Vaca Negra, por ejemplo. Entonces, bueno, también está bueno resignificar y darle un nombre. Estos se ven un poquito mejor, estos cerritos, pero es por motivos no de los más deseados, y es que son intensamente utilizados por el ganado, como sombra. Principalmente van a ver que está ahí, sobre todo la parte de abajo de los árboles, como refugio en verano, porque no hay otra sombra disponible. Los árboles que se ven detrás son otros conjuntos de cerritos, no hay otra sombra disponible a la redonda, no hay otro árbol que no sean los cerritos. Y bueno, y como parte de este monitoreo y evaluación de la diversidad biológica, justamente una de las cosas que estuvimos haciendo es a través de cámaras trampa, tratando también de relevar, bueno, estos bosques que existen en los cerritos no solo incrementan la riqueza y diversidad vegetal, sino que también forman hábitat para otras especies que no estarían en esos lugares si no fueran por estos cerritos. Y estas son cámaras que están en los cerritos, y bueno, hemos podido identificar numerosas especies de animales, algunas que hacen el trabajo de los arqueólogos, como se ve ahí. Cada vez que vamos a los cerritos recorremos también las cuevas porque sacan materiales, y bueno, son también protoarqueólogos pero bueno, es parte de la diversidad biológica que viven los cerritos. Este, Se han encontrado, bueno, ahora hemos continuado con estos trabajos, esto es del año pasado, pero bueno, gatos montés de distintos tipos, zorro gris, zorro perro tatú, dentro de las especies en peligro de extinción. Ahora recientemente aparecieron hasta chancho jabalí en alguna cámara reciente, pero bueno, es un poco para poner en contexto y abordar estos temas de la diversidad biológica y cultural en conjunto. También se hicieron relevamientos de aves, tanto en los montes de los cerritos como en los entornos circundantes, también para ver, bueno, si los cerritos no estuvieran ahí, cómo sería la diversidad de aves y cuánto aportan los cerritos y los bosques de los cerritos, ¿no? Porque los cerritos lo que hacen es favorecer ese hábitat, ese parche que en los ambientes, que hace que haya más heterogeneidad y mayor disponibilidad de ambientes para las especies, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de algunas aves que identificamos con los estudiantes, algunas incluso que son prioritarias para la conservación, como por ejemplo el coludo chico, el federal que se veía recién, y obviamente también el tema del relevamiento de flora, que la idea es caracterizar, además de, bueno, solo la presencia de la vegetación, qué tipo de vegetación es la que crece en los cerritos, si es una vegetación que tiene una configuración especial, o si es igual a la de los bosques fluviales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está aportando? Y bueno, por supuesto que esto no puede ser en uno, en dos o en tres cerritos, porque los conjuntos son distintos. Estamos evaluando la distancia también a las fuentes de bosque para ver si hay cambios en la riqueza y diversidad de especies, también viendo si el tamaño de los cerritos afecta la cantidad o la diversidad de especies que hay presente, o el tamaño de los conjuntos. Son todas preguntas que nos estamos haciendo y que estamos tratando de abordar para tratar de poner en valor
y conservar estos paisajes en forma integral, no solo por su valor arqueológico y cultural, sino también por toda esta biodiversidad que está asociada. Y bueno, para eso también estamos trabajando estrechamente con los pobladores de la zona que, ay, esto volvió a pasar, que en este caso son colonos, que el Instituto Nacional de Colonización asignó el terreno y estamos trabajando junto con ellos también, cercando las áreas donde están los cerritos y haciendo un control del sí, estamos permitiendo obviamente que sigan entrando ganado, pero estamos controlando cuántos animales entran, en qué periodos y evaluando altura de pasto y las consecuencias sobre los indicadores y los objetivos de conservación, que no son solo los cerritos, sino todos estos valores de biodiversidad asociados. Esto es un poco lo que mostraba en el video, pero bueno, por si quedaba como presentación para que pudieran verlo. Y también, esto también es lo mismo, esto ahora lo estamos realizando para otros conjuntos y como les decía, con grupos interdisciplinarios, que aparece en la foto ahí, es Joaquín Aldave, que es biólogo especialista en aves, aparecía César Fagundes, que es biólogo especializado en la parte de biología vegetal, trabajamos con agrónomos, trabajamos con edafólogos, es decir, lo que hablábamos hoy, de tratar de para abordar temas, a veces trabajar con problemas lo que tiene de bueno es que nos permite justamente esto, necesitamos trascender las fronteras disciplinares y trabajar en conjunto para abordar temas que ya no son ni culturales ni biológicos, sino que son eh, integrales, holísticos. Entonces, bueno, como, como consideraciones finales y muy, muy generales, todos estos trabajos lo que nos están mostrando es que la diversidad biológica y cultural son indisociables. Estos paisajes que vemos actualmente son el producto de muchos miles de años de interacción del ser humano con el entorno, que han ido sumando distintas capas, y lo que vemos hoy es el producto de esa acumulación de capas, desde la prehistoria más remota hasta la época colonial y la historia reciente y la historia actual. Cada sociedad tiene una forma específica de interactuar con el entorno y va dejando esa impronta, y lo que nosotros, los paisajes que tenemos son la acumulación de esas capas que están vivos, que se resignifican, y que eso también es importante, no negar los usos y la significación actual que tienen. Muchos de esos usos son continuados en el tiempo, pero también es bueno que tengan un sentido, una apropiación actual por parte de los pobladores y de los usuarios del territorio, porque es la mejor manera de ponerlos en valor y de conservarlos. Y bueno, y el desafío mayor es justamente, bueno, seguir produciendo, porque es necesario producir, pero conservando y promoviendo esta diversidad biocultural que tenemos, y que este tema de los cerritos es un ejemplo, pero que hay muchos otros ejemplos que nos gustaría eso, poner en evidencia y poner en contexto integral de lo que significa la diversidad biológica y cultural como una sola gran diversidad, digamos. Eh, en forma anecdótica, una de las cosas que estamos tratando de ver también ahora con la gente que trabaja más con los suelos, por ejemplo, es ver cómo se pueden reproducir, replicar, cómo podemos conocer la forma en que estos suelos antrópicos fueron generados, para atender problemas actuales inmediatos, ¿no? Y es parte de los legados que podemos tener también de estas sociedades prehistóricas. Si nosotros pudiéramos tener suelos que pudieran mantener los niveles de nutrientes, como estos suelos que después de miles de años tienen 600, 800 veces más de nutrientes que los suelos de afuera, podríamos tener soluciones a los problemas que estamos teniendo, por ejemplo, de eutrofización de los sistemas acuáticos, por los aportes de fósforo y nitrógeno al agua, en realidad las aplicaciones para usos productivos. Entonces, es una tecnología, es un saber hacer
que perdimos, que se perdió en el tiempo y que en todos lados, desde Brasil, Alemania, están tratando de poder investigar para ver cómo cómo se generaron estos suelos, porque podrían ser una alternativa sustentable que nos podría ayudar a hacer frente a problemas ambientales que tenemos en la actualidad. También estas formas en general de habitar y ocupar el ambiente son ejemplos de otras maneras donde el uso, la actividad diaria, cotidiana, también redundaron en un aumento de riqueza y diversidad de especies, y que son cosas que podemos reproducir, podemos replicar, o por lo menos podemos poner en valor y tratar de conservar para no perder o seguir perdiendo, además, esta diversidad que es en gran parte esa herencia. Bueno, aquí les dejo algunos proyectos de investigación en curso, simplemente para mencionar que yo doy esta charla, pero en realidad hay un montón de gente participando, involucrada en la generación de toda esta información, que es lo bueno, no sería posible de otra forma, desde estudiantes que con sus trabajos de cursos se involucran. Este año hay otro grupo que está trabajando en los planes de manejo y gestión de estas unidades. Bueno, hay tesistas, hay un montón de gente de distintas disciplinas, de distintas ramas que está aportando para que esto sea posible. Les dejo también aquí algunos links a material audiovisual que a través de un proyecto de extensión hemos generado algunos cortos sobre los cerritos, que son el proyecto que tenemos en común con el Instituto de Colonización, y el tercero que salió hace poquito, que es sobre biodiversidad asociada a los cerritos, y también uno que sacó el año pasado, a principios de este año, el Instituto de Colonización, que es sobre una excavación arqueológica que se está realizando en uno de estos conjuntos. Y bueno, finalmente esto no es para que lo lean, pero si alguien, estos son simplemente las referencias de algunas cosas que están citadas en la presentación, y si alguien quisiera después información o material para ampliar, bueno, nos contactamos y con muchísimo gusto podemos compartir la información que exista. Y no sé si me fui mucho de tiempo, creo que sí, ¿no? Perdón. No, la verdad no se sintió, Laura, porque ¿No? creo por acá, por el chat, han venido comentando la gente que resultó el tema muy interesante y muy, muy fluida y buena la presentación. Bueno, me alegro mucho. No es fácil hacer una presentación de un tema tan amplio en un rato, les puedo asegurar, porque uno tiene que recortar, y nada, lo que tienen estos temas es que son fascinantes para mucha gente y para muchas disciplinas y para muchas perspectivas diferentes, ¿no? Desde el propio cerrito, que la gente siempre quiere saber, pero también el tema de la flora, la fauna, los suelos, siempre son cosas que hay como aristas para que se interese muchísima gente. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora? Bueno, por acá por el chat hay gente poniendo muchos comentarios. Por acá ponen gran trabajo, felicitaciones, un gran aporte, excelente, me encantó. Muchos elogios a la charla. No sé si hay preguntas concretas que quieran realizar, o si alguno de ustedes quiere también hacer algún comentario. Alejandra, Laura, Sí. muchas gracias, precioso. A mí lo que me interesó, porque como yo de biología evolutiva también me interesó el tema de coevolución, que ustedes están trabajando ahí en Cerrito Indios. El material que ustedes tienen, de qué tipos de trabajos hay sobre ese tema. Bueno, tenemos un tema, hay algunos trabajos que te puedo compartir, algunos abordajes algunos son muy específicos y muy técnicos, otros recién ahora son más integrales. La arqueología, como muchas disciplinas, trabajó primero mucho tiempo para adentro, desde abordajes puramente arqueológicos. Recién en los últimos, yo te diría 10 años, 15 años, se está abriendo a
a abordajes más integrales, pero hay alguna bibliografía, y principalmente de estos temas más vinculados a coevolución y biodiversidad, los trabajos son bastante recientes y hay mucha cosa en proceso, pero algo puede haber ahí para compartir. Bien, muchas gracias. De hecho, está que a mí, viste, en cuanto mostraste el perrito, fue una de las cosas que ahí ya dije, Sí. ahí ir a ver los esqueletos de los perritos, ¿no? Sí, bueno, ahí está por salir ahora dentro de poco un trabajo que es específico con ADN de perros, donde comparan los perros que se han recuperado en Uruguay con los perros que hay para Argentina, para Brasil y con los perros americanos de otras partes de América para ver si se parecían más al perro peruano, al perro azteca. Se está trabajando, eso es lo que tiene de increíble el avance de la tecnología. Cuando yo era estudiante era inimaginable que íbamos a tener genética de perros, tampoco de personas. Hoy en Facultad de Humanidades hay un laboratorio de ADN antiguo que también ha permitido vincular los restos humanos en los cerritos con población actual de distintas partes del país, incluso personas que están enterradas en un mismo cerrito, pero con 600 años de diferencia, demostrar que son parientes. O sea, es increíble cómo la ciencia desde distintas disciplinas ha permitido cada vez conocer más y tener más información para desentrañar mucho más nuestro pasado y nuestro presente. Yo te quería hacer una pregunta, Laura. Por acá una maestra escribe también, perdón, es un maestro, escribe un excelente tema para aterrizarlo en la escuela. Hay que promover este conocimiento elaborado con investigación nacional. Y entonces yo me pregunto Sí. si hay algún cerrito que se pueda visitar, que sea fácil visitar, que haya alguna oportunidad de visita guiada para la parte, digamos, didáctica, ya sea de primaria, los que estén a lo mejor en departamentos cercanos en el este, pero también pensando en secundaria, donde hay más posibilidad de moverse un poco más lejos. Sí. Mirá, de momento los cerritos que están visitables y que tienen cartelería son unos que están muy cerquita de estos que estuve mostrando, que están ahí cerca de Lascano, que esos se pueden visitar, forman parte de la ruta del arroz, de turismo de la Intendencia de Rocha. Se pueden coordinar visitas guiadas. Nosotros, de hecho, todos los años hacemos visitas guiadas a esos cerritos para el Día del Patrimonio. El tema que es con este contexto, este año no se van a poder hacer, porque vamos con ómnibus de gente, principalmente de escuelas y liceos, y se hace una visita guiada ahí en el lugar. Pero bueno, si tienen ocasión de estar por acá, por el departamento y estar por ahí la zona, son lugares donde se puede, tiene cartelería, por lo tanto se pueden recorrer, hay pasarelas de madera, se pueden recorrer y visitar, ir leyendo la cartelería o coordinar con el Centro Cultural de ahí de Lascano, que también se pueden coordinar visitas guiadas, y si no, esperar a que todo esto se normalice y se puedan coordinar visitas grandes de gente al lugar. Nuestra idea es que uno de estos conjuntos que está muy próximo, que están en el instituto, en los campos del instituto, también se pueda integrar de aquí a un par de años, cuando se terminen las investigaciones, no cuando se terminen, cuando se haya avanzado bastante, se puede integrar también a un circuito de turismo cultural y de naturaleza, no solo por los cerritos, sino también por todo esto que decía de la diversidad biológica, e inclusive hay una propuesta de cielos nocturnos protegidos también, que se pueda vincular a esta ruta de los cerritos, cosa de que pueda ir el que quiera ver la parte arqueológica, pero también los que quieran ir a ver aves, que también el turismo de aves mueve mucha gente, y también, bueno, los ambientes en general, inclusive los cielos nocturnos. Pero hoy por hoy, para visitar con información y cartelería, están estos que están 11 kilómetros más o menos de Lascano. ¿Cuál es Si el entran contacto, entran Laura? a la página de la Intendencia de Rocha, Turismo Rocha, ahí está ubicado y forman parte del circuito de la Ruta del Arroz. Muy bien.
Preguntas o comentarios. A ver, están muy tímidos algunos participantes. Con Laura de hace un buen ¿Cómo tiempo, andás, Mario? de aquellas épocas que mirábamos al microscopio para dilucidar. Exacto. Felicitaciones, muy lindísimo, lindísimo trabajo, lindísima presentación. Sí, Muchas que puede ser muy gracias. útil además para los docentes y futuros docentes, excelente. Bueno, yo les cuento al resto que Mario era una de las personas a las que yo iba a molestar con mucha frecuencia en Facultad de Ciencias, cuando tenía fitolitos que no sabía de qué eran, y que a ver qué estructura podía hacer, Mario siempre nos apoyó muchísimo con el desarrollo de la paleobotánica, la arqueobotánica, cuando estaba en pañales y había muy poco desarrollo en el Uruguay. Así que un placer también verte. Lo mismo digo, lo mismo digo. Un placer, Mario. También a nosotros siempre Mario está dispuesto a darnos sus trabajos, nos hizo excelentes cursos. Esperemos que ahora que termine todo este tema de la pandemia podamos volver a tener esos cursos, Mario. Sí. Bueno, yo aprovecho también para saludar a Mario y a Elsa, que fueron los dos mis profesores, y hace un montón que no los veo, y he aprendido mucho de ellos. Muy bien. Por acá tenemos una pregunta de Fernando que dice, ante el avance del cultivo de arroz y de actividades humanas, ¿existe alguna reglamentación estatal que limite estas actividades? No. No. Supuestamente no podrían destruir los cerritos porque son patrimonio arqueológico y no se deberían poder destruir. El tema es que todavía tampoco hay un inventario completo, y el tema es que esto que estamos viendo, que el cerrito no es el cerrito, la unidad en sí, sino que son los conjuntos. Entonces, si las arroceras aran hasta el pie del cerrito, de todos modos están afectando, impactando todo el registro del conjunto, y no hay ningún tipo de reglamentación que impida. Lamentablemente no. Lo que estamos tratando es de identificar buenas prácticas de manejo que hagan compatible la producción con la conservación. Sea que la producción ganadera tenga un manejo de ganado adecuado, una carga adecuada, o en el caso de las arroceras, bueno, que haya prácticas que respeten cierta área buffer en torno a los cerritos y que, bueno, traten de no destruirlos y de no romperlos. Hay muchos cerritos, cuando uno mira las fotos aéreas viejas y compara ahora con las imágenes satelitales, que están directamente destruidos, aplanados, arados, digamos. Eso pasa y sigue pasando también en parte, mucha parte también por desconocimiento. Entonces también el tema de darlos a conocer y ponerlos en valor, no solo como sitios arqueológicos, sino con todos estos valores que tienen, también es una forma que la propia población se empodere y los quiera conservar y sea más consciente de su conservación. Eso esperamos. A largo plazo, la única manera de conservar es que se reconozca el valor que tienen y que valen más conservados que destruidos. Por acá preguntan si se podría repetir cómo están formados los cerritos, eso lo pregunta Luciana, y Hugo Rodríguez pregunta si se podría proponer la inclusión de los cerritos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esas son dos preguntas. Sí. ¿Cómo están formados? Bueno, en realidad no hay dos cerritos que sean iguales, y eso también es interesante, y de los miles de cerritos que hay, en realidad hay unos 30 y picos que han sido excavados. Entonces, imagínense que es una población chica en el universo de cerritos. Lo que sabemos es que no se construyen de una sola vez, sino que su construcción y mantenimiento se realiza, algunos crecen lo que nosotros llamamos rápido, y rápido pueden ser 1000 años, pero otros durante miles de años están siendo construidos, mantenidos, elevados. Y lo que nosotros hoy vemos como la matriz de los cerritos tiene una base de tierra importante, de sedimento,
pero que no es cualquier tierra, ni es simplemente tierra de la vuelta amontonada, sino que está, además del sedimento, del entorno, también hay nódulos de tierra quemada que forman como el esqueleto, viene a ser como la arena o la gravilla de la mezcla, restos de los alimentos, restos de los animales que comían, huesos quemados, restos de la cerámica rota, los desechos de la manufactura de instrumentos líticos, mucha materia orgánica quemada, que probablemente tenga que ver con la gestión de los residuos y el quemar y usar el fuego como forma de mantenimiento de los espacios y de higiene. Y en algunos casos también enterramientos humanos. Eso es como la matriz de esos cerritos. Obviamente en la vertical a veces aparecen niveles donde hay más concentración de una cosa, menos de otra, y hay diferencias en los eventos de construcción y de mantenimiento. Pero bueno, tienen una matriz, una composición que es única, por estas propiedades que tienen de fertilidad, que tiene mucho que ver con este proceso de uso del fuego para gestionar los residuos orgánicos, y que hace que los nutrientes queden fijados y pervivan durante mucho tiempo, y es lo que, además de la estructura y de que son sedimentos más sueltos y de que están sobrelevados, es lo que permite que crezca esa vegetación tan distinta arriba. Laura, por acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué antigüedad tienen los cerritos? Y yo quisiera agregar otra más encima de eso de la antigüedad. Comparados con otros cerritos y construcciones de tierra de América Latina, ¿son más antiguos los cerritos de Uruguay, menos o igual? Bueno, a ver, los cerritos más antiguos que se conocen hoy en Uruguay, el cerrito más antiguo tiene 5.500 años. Eso no quiere decir que sea el más antiguo, porque así como no todos se han investigado, tampoco todos se han datado. Entonces puede ser que mañana encontremos que ya está, pero que cuando se muestrea y se data de más antiguo. Por ahora, el más antiguo que conocemos empezó a ser construido hace unos 5.500 años. Hay muchos de 4.000 y pico de años, y fueron construidos hasta hace unos 500 años. De hecho, en algunos cerritos se ha encontrado material de contacto europeo, balas de culebrín, cuentas de vidrio. Eso quiere decir que cuando llegaron los europeos había grupos indígenas habitando y construyendo cerritos. Increíblemente no hay ningún relato, ningún registro escrito que dé cuenta o describa a grupos indígenas en cerritos. ¿Sí? Eso es principalmente porque los primeros que llegaron en realidad pasaron solo por la costa rápidamente, porque lo que estaban buscando era un acceso al oro de Perú, y en realidad el interior de nuestro territorio no se exploró ni se conoció hasta como 200 años después, y ahí los constructores de cerritos ya no estaban habitando en los cerritos. Entonces no tenemos registros históricos, pero sabemos que en épocas históricas estaban todavía ocupando los cerritos. Con respecto a la comparación de la región más inmediata, Brasil, Argentina, son los más antiguos. Por lejos, inclusive los del Delta del Paraná son de los últimos 1000 años, acá en la cuenca de la Laguna Merín del lado brasilero son también 1000, 2000 años, no llegan a antigüedades tan grandes como los de Uruguay. Ya si nos vamos para el norte de Sudamérica, ahí hay algunos sitios que son algunas construcciones, y en Norteamérica también, en el delta del Mississippi, hay muchas construcciones en tierra muy similares. Ahí sí hay algunos sitios que tienen 6 hasta 7.000 años, que podrían estar más vinculados cronológicamente. Pero bueno, es una tradición, digamos, una forma de adaptación bien particular a las tierras bajas. Para la región los más antiguos por ahora están acá, por ahora. Muy bien. Pregunta, en Uruguay, ¿cuántos cerritos hay? Bueno, es toda una pregunta, no hay un censo de cerritos. Sabemos que en esta zona del este, al sur del río Cebollatí, hay más de 3.000 contabilizados.
En el Valle del Yaguarí y del Tacuarí, en Tacuarembó, hay más de 1000 que están, pero esos son los que ya están georreferenciados, que están identificados y mapeados. Ustedes tienen que pensar que en muchas de estas zonas, la mayoría de estas zonas son zonas de humedales, a muchos de estos lugares no se ingresa salvo que sea a caballo, a muchos se ingresa porque están las arroceras que hacen caminos, pero si no, no se ingresa. Entonces hay muchos que están identificados en forma remota, que se piensa que pueden ser cerritos porque se ven las motitas de árboles, pero que nunca se pudo llegar a ellos. A eso hay que sumar que en muchos campos no te dejan entrar. Ahora con los drones es un poco más fácil, pero si no, a mucha gente, hay muchos propietarios que no dejan entrar porque, bueno, tienen prejuicios o miedo de que no les vayan a expropiar o algo. Entonces, no tenemos, sabemos que son miles, más de 3000 sin lugar a dudas en esta región, pero nos falta todavía mucho trabajo de campo para poder ir y visitarlos y hacerles el inventario, el diagnóstico y demás. Pero Bien, son unos muchas cuantos. gracias. Otra pregunta que está por acá por chat es si en el caso de los cerritos de la Tapera hay diferencias claras entre otros cerritos donde no haya habitado una familia recientemente, porque imagino que la familia que habitó allí produjo algún cambio en su ambiente. Sí, bueno, ya veían, por ejemplo, que había 2 eucaliptus en el conjunto, que son especies exóticas. Eso ya es un cambio. Y sí, bueno, uno cuando está en ese cerrito, que está más aplanado, también hay restos de ladrillo, de la tapera, hay un pozo de agua y seguramente sí, algunos otros cambios en la vuelta que, que no son fácilmente percibibles, pero sí ya la introducción de especies exóticas es un cambio bastante evidente que hizo esos ocupantes. Y no era por falta de árboles, porque los cerritos estaban llenos de árboles. Se ve que en esa concepción de domesticación del ambiente, que es bastante típica, o era bastante típica en nuestro territorio, que era plantar plantas exóticas como manera de marcar que estaba el ambiente domesticado, digamos, y lo que se le ocurrió fue plantar eucaliptus. Entonces esa es una diferencia bastante notoria. Después hemos tenido ocasión de hablar con gente del campo que nació y se crió sobre cerritos, porque muchas veces en estas zonas inundables la gente el espacio que tiene para construir sus casas es sobre los cerritos, y construían su casa y también hacían su quinta, y es gente que te cuenta qué plantaban en los cerritos y cómo plantaban y qué plantaban en la cima y qué en las laderas, porque no todo crece igual en todas partes, y eso es información que para nosotros es valiosísima, porque también habla de ese conocimiento tradicional, ese conocimiento ecológico tradicional, que es muy valioso, porque muchas veces también tiene ese correlato con lo que pudieran haber sido las prácticas prehistóricas. Eso es muy común. También nos hemos encontrado con gente que cuando empezamos a excavar los cerritos y vieron que había enterramientos humanos, quedó muy impresionada, y decía, bueno, si yo hubiera sabido que había gente enterrada en los cerritos, me hubiera sacado el sombrero cada vez que pasaba por delante, por ejemplo. Entonces hay distintos tipos de vínculo. Lo que sí es cierto es que cuando uno tiene la oportunidad de hablar con las personas que viven o que habitan en los cerritos o los espacios de los cerritos y empiezan a conocer más de los cerritos, hay como un proceso de empoderamiento y de identificación, y hay como un orgullo de estar en zona de cerritos, y eso es un proceso muy interesante y muy valioso, porque solo así tiene sentido también conservarlos, y solo así es posible conservarlos si se dan estos procesos. Muy bien, por acá también comenta Luciana, que dice, también me pareció fascinante el vínculo de los nativos con los palmares. Y Facundo Barreto pregunta, ¿se ha intentado replicar los cerritos en la actualidad? No, sí, es una idea que tenemos también, es parte de las ideas que tenemos. El tema ahí, bueno, es complejo, se podría hacer una réplica, hay algunas cosas como los procesos de
de tiempo que no vamos a poder replicar porque no somos tan longevos como para esperar miles de años a ver qué pasa, pero sí tenemos esa idea en el proceso de tratar de conocer cómo se formaban esos suelos y tratar de por lo menos replicarlos en alguna medida. Sí tenemos ideas de hacer experimentación, no sé si para construir un cerrito, pero sí para tratar de ensayar distintas mezclas y distintos procesamientos del suelo para ver si de alguna manera logramos un resultado mínimamente parecido a lo que era la configuración de esos suelos. Es algo que tenemos y ganas. Hola, una pregunta quería hacer. Un gusto la entrevista, la charla preciosa. Los cerritos encontrados en el resto de América, las características así de construcción, ¿son parecidas a las que hay aquí en Uruguay? Unos sí, otros no. Es bastante variable y depende mucho del lugar y del contexto. Por ejemplo, aquí nomás cerquita, en la cuenca de la Laguna Merín, pero del lado brasilero, es muy distinto los cerritos que están en el interior a los que están sobre las grandes lagunas. Por ejemplo, en las costas de las grandes lagunas hay cerritos, pero tienen, por ejemplo, en su construcción, además de tierra, muchos restos de moluscos, por ejemplo. Entonces son una mezcla de cerritos con sambaquíes, por ejemplo, tienen mucho más restos de peces y de recursos acuáticos. Entonces depende mucho del lugar donde se ubiquen, de los recursos más próximos y las características del ambiente. Aquí tampoco son todos iguales, los que están más en la sierra, suponemos nosotros que porque tenían mayor disponibilidad de materiales gruesos como gravilla para la construcción, tienen menos contenido de tierra quemada en nódulos. Los que están en el humedal, donde no hay material grueso, donde no hay piedra, gravilla ni arena, tienen mayor contenido de tierra quemada, pero esos pueden ser estrategias arquitectónicas o de ingeniería constructiva que se iban adaptando a los lugares donde estaban. Después, por ejemplo, los que están en el delta del Mississippi, por ejemplo, no tienen nada que ver y esos muchas veces eran construidos en muy poco tiempo. Son grandes plataformas, tienen que ver más con usos ceremoniales, más que domésticos, tienen muy poca materia orgánica y a veces eran construidos en décadas, o sea, estructuras muy grandes que se construían muy rápido, con tierra que no necesariamente tenía restos orgánicos incluidos, y de hecho se ven las estratigrafías y hasta pueden reconstruir los mecanismos de construcción si eran con cestos o o con panes de tierra, pero porque se ven en las estratigrafías las diferencias de los materiales constructivos. Eso acá no se ve porque bueno, es un proceso mucho más gradual y continuo de ocupación y construcción y mantenimiento a lo largo del tiempo. Entonces no son todos iguales. Sí hay algunas recurrencias en usos o hay más similitudes entre algunos que otros, pero no necesariamente son todos lo mismo, ¿no? Lo que sí es común que en toda América sí habían ese tipo de construcciones. No se Exactamente. sabe siquiera si esas poblaciones tenían contacto, pero sí realizaban esas construcciones. Exactamente. Sí, son comunes en las tierras bajas, en las zonas inundables de toda América. No necesariamente, también las hay en Europa, o sea, y en Australia. O sea, lo que se cree es que es como un mecanismo de una forma de adaptación a estos ambientes de tierras bajas y de humedal, no necesariamente por contacto o por dispersión, sino a veces simplemente por una convergencia de mecanismos exitosos de adaptarse a un ambiente en particular. No descarta que algunos de la región sí, ¿no? Porque nuestras fronteras actuales no eran las fronteras, y aunque con otros medios sabemos que los grupos indígenas tenían una fuerte comunicación, principalmente a través de los medios de los grandes ríos, con otras partes de América, ¿no? Así, de esa manera también llegó el maíz, por ejemplo, y otros recursos, o sea que no es por falta de comunicación, pero muchas veces sí, también son procesos de adaptación que son comunes en ambientes con características particulares.
Por acá Germán Rodríguez pregunta si en los palmares de Guichón se han encontrado cerritos de indios. No, ¿No? no, pero en los palmares de acá de Rocha tampoco se han encontrado cerritos de indio. Los cerritos no están en el palmar, porque el palmar no está en el humedal. Entonces, los cerritos pueden estar próximos al palmar, pero no se han encontrado cerritos dentro del palmar. En los palmares de San Luis, ahí un poco más, son palmares más dispersos, ahí hay cerritos más cerca, pero en los palmares de acá de más abajo no se han encontrado cerritos dentro del palmar. Y lo que tiene los palmares de Guichón es que están en tierras más altas, no son en tierras inundables. Entonces, sí hay referencias para algunas partes del río Uruguay, de Artigas, Salto, Paysandú, de la existencia de algo parecido a cerritos. Los hay del lado de enfrente, ¿sí? Del lado argentino, que ahí sí hay planicies mucho más inundables, ahí hay cerritos, ¿sí? En Entre Ríos hay muchos cerritos. Del lado uruguayo hay más ocupaciones sobre albardones y supuestamente algunos cerritos, muchos que están referidos históricamente, pero que hoy no se conservan. En Artigas sí, todavía queda alguno, pero también vinculado a las zonas bajas de donde también se produce arroz. Laura, hola, Elsa. ¿Cómo estás, Bueno, Elsa? un gusto escucharte, verte. Buenísima la charla. Siempre quedo sorprendida con la cantidad de cerritos que hay. Si tenés idea o qué se sabe de la población, cuántos habitantes habían por ahí, porque me parece tanto tiempo construyendo toda esa cantidad de cerritos, me resulta sorprendente. Sí, es muy difícil hacer la estimación por varias cosas. Primero porque son muchos cerritos ciertamente, pero son muchos miles de años. Y después por el tema de que recién hace 2000 años, 2000 y pico de años, se empezaron a enterrar en los cerritos. Entonces, para los 3000 años primeros de construcción de cerritos, ni siquiera tenemos la población, restos de la población. Lo que sí sabemos es que hay cerritos donde hay, estos de Bañado de San Miguel, se recuperaron más de 20 enterramientos en un cerrito, y no excavado todo el cerrito, sino la parte central. Pero también hay otros cerritos donde no se han recuperado restos humanos, o en otros sí, pero parciales. Lo que es indudable es que la población era mayor, y bastante mayor, a la que históricamente se conoce y se cree. Porque era mayor y también más permanente en el espacio, no necesariamente sedentaria, pero tampoco altamente móvil, como son los grupos indígenas que nos refieren en épocas históricas. Pero tenemos que pensar eso que yo les decía hoy. Pasaron como 200 años entre que se llegó por primera vez al territorio y que se exploró el territorio tierra adentro. Recién cuando el ganado empezó a ser una riqueza de interés es cuando se empieza a explorar el interior del territorio. Los primeros que llegaron pasaron por la costa y prácticamente no describen más que las lagunas costeras y muy poco más. Cuando se da la exploración del territorio, los grupos indígenas ya eran ecuestres, habían adoptado rápidamente el caballo, entonces ya se movilizaban, no solo dentro del territorio, sino entre las fronteras. Ya el ganado se había expandido, entonces para esta región, por ejemplo, donde hoy se dispersan los cerritos, estaban los grupos guenoas, que tenían las vaquerías del mar y eran expertos en el manejo del ganado. Entonces, el proceso de cambio en esos 200 años, con el caballo, con el ganado, fue tan grande, y bueno, además con los bandeirantes que venían de Brasil a cazar esclavos, el impacto de las enfermedades y de las propias guerras, que es muy difícil tener una idea de cómo era la población al momento en que llegaron los primeros europeos. Es como incluso hoy se sabe por otro tipo de estudios que los charrúas originales previos al caballo y eso eran canoeros, por ejemplo.
hay evidencias de que eran grupos pescadores, canoeros, y nosotros la imagen que tenemos del charrúa es belicoso en un caballo, sumamente móvil y con una estructura social y cultural muy distinta. Esa es la imagen que a nosotros nos quedó de los tiempos históricos, pero que en poco se condice con lo que nosotros estamos viendo o lo que se puede reconstruir a partir de la evidencia arqueológica. De ahí tenemos un vacío, un agujero negro muy importante, que es como un paréntesis gigante entre lo que es la prehistoria y la historia escrita que tenemos. Pero ciertamente esa imagen que se está reconstruyendo es bien distinta a la imagen que nosotros tenemos del periodo histórico colonial. Por acá, Buenísimo, muchas gracias. perdón. No, muchas gracias y también buenísimo el enfoque interdisciplinario, está bárbaro, la verdad que me encanta. Y lo podemos seguir ampliando. Siempre somos Claro, me especialistas en imagino, buscar colaboraciones por todas partes. Y lo que tiene de me bueno imagino. el CURE, por ejemplo, es que ahora tenemos en un mismo universo físico a gente de todas las disciplinas. Entonces uno puede cruzar un pasillo y están los químicos, cruzar para el otro lado y Un están los concepto más de, geólogos. un concepto más de campus, ¿no? De campus Exacto, universitario que de las exacto. facultades Y eso, aisladas, está eso bárbaro. favorece mucho la interdisciplina también. Claro, claro. Cualquier duda, cruzas el pasillo. Y Claro, ahí ya estableces un vínculo, entonces, exacto. está bárbaro. Eso es muy Claro, bueno. buenísimo, Bueno, felicitaciones de nuevo entonces. Gracias. la última pregunta del día es de Flor Solari, pregunta si lo que hay en el Valle del Hilo de la Vida en Minas son cerritos. En Minas. No, no. Yo creo que se refiere a unas estructuras en piedra que hay. Además de los Sí, cerritos, ahí está. Además de los cerritos que son las estructuras principalmente de tierra, están en las zonas bajas, pero en las zonas altas hay otro tipo de estructuras que hay de distintos tipos, que se llaman cairnes o bichaderos y son de piedra, que pueden tener forma de conos o forma de anillos. Esos también se dan al igual que los cerritos se dan en las zonas bajas, estas otras estructuras de piedra se dan en las zonas altas también, en todo el país. Eso sí, hay mucho en Tacuarembó, Salto, Paysandú, Maldonado, en todos los lugares donde hay zonas más elevadas para lo que es Uruguay, ¿no? Pero porque en realidad siguen siendo zonas bajas si miramos en el contexto del continente, pero en las zonas más altas se dan ese tipo de estructuras. Muchas de ellas también son de origen indígena, aunque también las hay de origen colonial. Muchas estaban en las crónicas vinculadas también a enterramientos humanos. Las pocas que se han intervenido no se han recuperado restos humanos. Aquí en Rocha, en la zona de la Sierra de Rocha, se excavaron hace 1 o 2 años algunas, y se obtuvieron cronologías de unos 1000 años, en la Sierra del Chafalote fue, 1000 años antes del presente, y sí materiales líticos, pero no se recuperaron restos humanos, pero son estructuras que están recién comenzando a investigarse. Hay una colega que se llama Moira Sotelo, que se especializó en el tema de la investigación en los cairnes, y hay un libro de cuentos de la misma serie de esta de los cerritos que yo usé en la presentación, de la serie Más Cerca, que es el primero del personaje de esta niña que después va a los cerritos, que es justamente sobre los cairnes. Les digo por quienes tienen niños o tienen clases con niños, porque también es un lindo material para trabajar este otro tipo de sitios y estructuras y la investigación arqueológica, en este caso con estructuras en piedra de las zonas altas. En algunos lugares están directamente vinculados. Ahí en el Chafalote, por ejemplo, hay en las zonas de arriba de la sierra cairnes y en la zona de abajo cerritos, y son de la misma cronología, por lo que se cree que pudieron haber sido también parte de las mismas poblaciones ocupando distinto el ambiente y con distintas improntas. Pero tenemos más preguntas que respuestas en arqueología.
Bueno, no quiero dejar esta pregunta por fuera, esta sí es la última. Preguntan por acá si la estructura orgánica de los cerritos tiene similitud con lo que hoy conocemos como compostaje. Es una pregunta de Hugo Rodríguez. Sí, sin lugar a dudas, tiene y tiene mucho. Es como un compost gigante, pero tiene esas propiedades particulares que, por lo que dice la literatura y por lo que estamos tratando de estudiar y analizar, es un compost que además fue muy tratado mediante fuego, no fuego alto, no fuego intenso, un fuego de bajas temperaturas y en condiciones húmedas, que lo que hace es fijar esos nutrientes a los minerales y permitir que ese compost mantenga su riqueza durante más tiempo. Nosotros podemos hacer compost actualmente, pero si no lo seguimos manteniendo y generando y alimentando, después de un tiempo el suelo va perdiendo sus propiedades de nutrientes. En este caso es un compost, sí, tiene los restos de peces, por ejemplo, son muy importantes y nosotros creemos que son parte fundamental para los niveles de fósforo que existen, pero que esos nutrientes, ese fósforo, ese nitrógeno, están fijados y permanecen más en el tiempo porque hay un procesamiento mediante el fuego de esa, como una forma de gestión de los residuos. Esto se ve también en otro tipo de suelos antrópicos prehistóricos, no solo en cerritos, por ejemplo las terras pretas del Amazonas, que fueron lo que permitieron y siguen permitiendo que haya áreas grandes cultivables en la Amazonía, en suelos que son muy poco fértiles, gracias a estos suelos indígenas que también tienen ese mismo proceso o muy parecido de elaboración de un compostaje particular, pero tratado también con fuego. Son los elementos que sabemos que están, falta ver la combinación, es como cuando uno tiene la receta pero tiene los ingredientes y hay que ponerse a ensayar para ver cuánto tiempo de horno y si hay que batir las claras o hay que ponerle la sal primero y el azúcar después. Bueno, eso es el desafío. La identificación de los componentes está, cómo llegar a unirlos y procesarlos para lograr algo parecido es lo que es el desafío que está entre manos, digamos. Bueno, te agradecemos mucho, Laura, excelente la charla. Muchas gracias. Les agradecemos a todos los participantes, a Alejandra, a todos los que estuvieron en este momento. Alejandra, gracias por el trabajo también de leer todos los chats y ir dando las preguntas. Y bueno, saludos a todos a muchos de acá que conocemos, y esperamos que, bueno, podamos tener algunas otras charlas también, y bueno, y poco a poco sepamos más cada vez de los cerritos, ¿no? Que podamos seguir investigando sobre los cerritos. Yo de mi parte me presto para estudiar los perritos. Bueno, hay para todos los gustos y nosotros siempre encantados de que se sume gente y colectivos de distinta procedencia. Ahora, dentro de poco, empieza un grupo de Facultad de Ciencias de estudiantes también a trabajar con los murciélagos de los cerritos, así que imagínense, nosotros estamos abiertos a lo que se quiera estudiar, todo aporta y nos ayuda a conocer más y a poner en valor, así que a las órdenes quedarán por ahí los contactos o cada uno sabrá por dónde contactarse, por mail o qué, si quieren más información o tienen ganas de saber más o hacer algo, estamos a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, Laura, muchas gracias a todos, bueno, y que tengan un buen descanso y un buen fin de semana. Igualmente para todos. Así que, muchas gracias. Muchísimas Laura, gracias. y a las Chau, organizadoras. Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Ale, yo me olvidé de grabar, estoy viendo. Menos mal que grabaste tú. Estás con el micrófono apagado. Perdón. No, yo estoy grabando, sí, acá